Continuamos con un día realmente agitado, con mucha información y con una persona que es la que tenés que tomar el cafecito de la mañana para poder debatir y discutir con estos títulos que también pone nuestro querido Miguel Ponce, experto en comercio exterior, economía y política. Miguel, ¿cómo estás? Qué alegría, Santiago, estar contigo, particularmente el día de hoy. ¿Qué día? ¿Qué día? Te tiro. Vamos con datos. Se toca la ley bases, el IPC de Estados Unidos en torno a más bajo de las estimaciones, una idea de que en noviembre hay una baja recorte de tasa de 25 puntos básicos, un Javier Milei que se junta con Elon Musk a última hora, un G7 que parte sin canciller. Bueno, tenemos 4 horas para hablar con vos y un título que me vas a explicar de la Banelco a la UNESCO. Ayer hemos conocido el caso de la senadora Krexler, que yo ni bien lo vi, el nivel de indignación, porque fui protagonista del 83, ¿no es cierto? Decía, ¿qué diferencia hay entre esto y una valija? Pues digo, una valija con plata, ¿no es cierto? Con Sí, dinero. un valijero. Igual que el abuelo Zapag de la senadora, que recibió, dicen, la tradición dice guita de algunos gremios importantes de entonces, que son distintos de los importantes de ahora, para joderlo al presidente Alfonsín con la ley Mucci, que reglamentaba la vida gremial. Recordemos que Alfonsín había denunciado durante la campaña el pacto militar sindical para la impunidad de los genocidas, ¿no es cierto? Bueno, con los militares pudo, ahí están, qué sé yo, la CONADEP, el juicio de la Junta, etcétera. Pero la otra mitad del pacto, uno podría decir, Qué quedó interesante eso. afectada por los APAG, Claro, concretamente. pero qué interesante eso que vos planteás, porque la CONADEP, y después de mucho tiempo, y hay que hacer mucha historia, 1985 es algo que trajo parte de la historia, porque la figura de Alfonsín está un poquito diezmada, pero digo, era una sociedad que aceptó eso. ¿Por qué del lado del sindicalismo, que es lo que vos planteás, no se pudo? Y bueno, yo creo que lamentablemente no se pudo porque la corporación política, la corporación vinculada a algún sector importante gremial, Ujú. yo creo que generó que algo que Nino, ¿no es cierto?, definía y estudió claramente, el tema de las sociedades anómicas. Bueno, Argentina empezó a demostrar que pese a lo ocurrido durante la dictadura, pese a que creíamos que empezábamos a aprender, y bueno, hay ciertos privilegios que son muy difíciles de modificar. Creo que ahí se perdió una oportunidad histórica, y lamentablemente ver casi los mismos apellidos, pero de la misma provincia, protagonizando ahora hechos que también tienden de una u otra manera a modificar hacia la inversa de la direccionalidad de los deseos populares. Y bueno, me parece que no es casualidad. Pero vos fíjate, Santiago, a 6 meses de asumir el gobierno, tenemos el primer caso de corrupción evidente en el Poder Ejecutivo con los contratos truchos de Petovelo, ¿no es cierto?, de la OEI para pagar sobresueldos, etcétera, que nadie discute que es un hecho de corrupción. Algunos lo asimilan, inclusive, en su impacto político a lo que fue la foto del cumpleaños de mi querida Fabiola en el gobierno anterior, ¿sí? A Claro, ese nivel de impacto le dan. con Y otra, ahora con esto otra en el situación, legislativo. con otra Sí, situación porque el nivel de hartazgo de la sociedad en una obvio. pandemia, pasado el riesgo de que no sabías si ponías un pie en la calle y te contagiabas y tenías las horas contadas, pasada toda esa situación, ya después empezó a haber una desesperación, una psicosis muy grande de pasar Total. de aplaudir a los médicos a ir a un hospital e insultarlos porque no te atendían. Creo que la sociedad es Sí, bastante sí. cambiante. Cuando vamos a la UNESCO, quiero que me expliques bien, porque depende de las Naciones Unidas, habla de ciencia y de cultura, cosa que es bastante controversial en un gobierno de Javier Milei que ha ido, sobre todo con algunas medidas, en contra para mucho de la cultura, sumado a una nueva causa que tiene que ver con compras eh, con números muy elevados en las Fuerzas Armadas. Absolutamente, que es otra.
otra situación de vergüenza, ¿no es cierto? Por eso me parece importante esto que vos traes y que yo traigo, donde decimos ya que las últimas banderas de la campaña, que eran la lucha y el ajuste a la casta y básicamente el contrato moral, también ha terminado de caer. Cae en el Ejecutivo con lo de Petovelo y con lo que vos traes seguramente de esta priorización de gastos que se hacen en Fuerzas Armadas, y cae ya en el Poder Legislativo también con este hecho que unos asimilan UNESCO con Banelco por un poco el parecido de sonido y por el parecido de lo que implica torcer una votación no en base a convicciones y a lo mejor ni siquiera los intereses provinciales que representa la senadora, sino que es por esto que más de una vez dijimos, la política usada como escalera para el ascenso social de algunos. Eso, más casta que eso, Claro, no se encuentra. a pesar, Miguel, que Sí. si nosotros estamos acá hace varios años tratando de contar la economía, de contar las noticias, es para que también la sociedad tenga un poco de memoria, que en algún momento en lo que tenía que ver con las candidaturas en los cargos del actual partido gobernante, también se había hablado de compra de voluntades. Y hoy se habla también de una compra de voluntades de parte de conseguir este quórum y conseguir los votos para que por lo menos una punta política salga en el gobierno de Javier Milei, porque ya 20 de junio, nuevo pacto descartado, y 9 de julio, con la cantidad de feriados que tenés, tampoco te da porque ley bases no la podés presentar. Entonces se empiezan a Vamos a ir al dilatar. 28, vamos a ir al 28 de diciembre, al Día de los Inocentes. Bueno, 28 de diciembre, una noche que estuve con el presidente Javier Milei en un programa de televisión, en Polémica en el Bar, que debo decirlo, criticando a dos personas que estaban en el Banco Central, que hoy están con nosotros nuevamente. Pero más allá de todo esto, quiero que me expliques cuál puede ser el beneficio para la Argentina de esta situación en la UNESCO. ¿Puede, más allá del rédito personal, reflejar algo para la Argentina? Digo Mirá, porque Elon Musk, toda esta gente, hoy por hoy hablaba con Gaby Maidana acerca de cuánto de un caballo de Troya con la era espacial y con la guerra espacial entre los Estados Unidos y China es, bueno, vos tenés una base china que ha hecho muchos avances, quiero poner una al lado. yo quiero decir que así como hay ideas del siglo pasado, hay instituciones que surgieron, ¿no es cierto? Yo trabajé en el sistema de Naciones Unidas. Yo estuve a cargo de la oficina para Argentina, Uruguay y Paraguay de ONUDI. ONUDI es la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Acá y en Italia estuve. Y claro, uno visualiza el sistema con lo que era, hay que imaginarse lo que era post-Yalta, post-Segunda Guerra, con la necesidad de crear instituciones que garantizaran la paz, pero también el desarrollo. El tiempo en el cual los países objetivamente tenían pensado que se iba a llegar a una gobernanza global mucho más civilizada que impidiese que hubiese nuevas guerras. Pues en este momento Claro. pareciera que todo eso debe ser replanteado, y creo que el tema de la UNESCO es una de las, diríamos, instituciones tal vez más prestigiosas del siglo pasado, pero que objetivamente requiere una actualización. Yo recuerdo un personaje que le dio brillo en su momento desde la perspectiva de Argentina. Hubo dos. Uno por lo curioso, lo conocemos todo, el Turco Asís. Y otro, Rodolfo Terraño. Rodolfo Terraño, su paso por la UNESCO es recordado con mucho respeto. Pero digo, la pregunta es, ¿cuánto le sirvió al país esto? Si vemos los índices que tenemos de educación y tal vez
posiblemente el costado de la cultura nos dé algún brillo que uno podría decir, bueno, la pregunta es, ¿cuánto tuvo que ver UNESCO con eso? Y no lo Claro. sabemos, o mejor dicho, cada uno puede escribir su historia en función de desde dónde la haya vivido, ¿no es cierto? Me Mi pre- sensación es que en este caso es simplemente el pago personal para alguien que va a resolver su situación personal, pero que poco tiene para aportar a la solución que el país hoy está necesitando. Vos fíjate que estamos hablando, mucho más preocupante que esto es qué va a pasar con el dólar esta tarde, mañana. Hay un dólar bases y un dólar sin la ley de bases, ¿no es cierto? Sin duda. Entonces, digo, la economía real ya empieza a ser impactada por la incertidumbre. Vos fíjate a qué punto llegamos, que en el día de ayer, Caputo, que nos viene vendiendo hace 6 meses, ¿no es cierto?, humo del dinero que había prometido traer, los famosos 15.000 millones, no pudo traer todavía ni los 800 millones, que Ahí seguramente sí. Vi mañana legisladores, seguramente van a ser. Perdón. vi legisladores bajándole el precio y dándole al relato de los 800 millones. Hoy hablaba con un analista también que le decía, es menos de lo que nos prestó la CAF para salir de una Claro. situación límite. Es un desembolso mínimo para alguien que hizo los deberes como corresponde, desde lo económico, no desde lo político. ¿Se le puede Correcto. exigir política a Javier Milei o es como querer afeitar al Che Guevara, o como decía hoy, que se corte la pastilla y que se corte el pelo como un flogger o como un jugador de Bueno, fútbol? lo dijo su jefe de gabinete cuando era ministro del Interior. No entiende de política, no entiende la política argentina, por eso me llama a mí, dice él, dice Franco, ¿no es cierto? Claro. Pero vos fíjate las horas que estamos viviendo. Hoy, decisivo para el gobierno lo que ocurra con la ley, ¿no es cierto? Mañana, 2 hechos. Uno, el IPC, ¿no es cierto? El índice de precio al consumidor, que lo vamos a conocer mañana a las 4 de la tarde del INDEC. ¿Qué pasa ahí? Será vendido tal vez como el último índice que descienda porque ya todos sabemos que lo que va a ocurrir, la inflación de junio va a estar por encima. Y ojo que para muchos ese es el límite del tiempo de paciencia social. Todos dicen, por ahora la gente está diciendo, tenemos que seguir esperando porque fíjense, la inflación está bajando. Y si deja de bajar, ¿qué pasa? ¿Se acabó la paciencia social? Claro. Es un interrogante. Y el segundo hecho es que mañana se reúne el board del Fondo Monetario, que se reúne primero, obviamente, como el staff ya aprobó en la 8ª revisión, va a decir que da los 800, pero va a tener que responder a la pregunta política que anunció ayer el propio ministro, ¿no es cierto? Dijo, vamos a un nuevo acuerdo con el fondo y esperemos que llegue nueva plata. Tendríamos que analizar por qué la urgencia de la llegada de nueva plata. Y Claro. bueno, porque tiene el swap de China, los 6.400 del Club de París, los 1.200 de Basilea, todo eso más los pagos que hay que efectuar, ¿no es Y cierto? claro, y ahí sí queda claro lo que dice Javier Milei, no hay plata. Miguel, te voy a necesitar, me voy ahora al Senado, pero te voy a necesitar seguramente en toda la semana porque mucho análisis político y económico y sos el fusible para poder entender, además de haber estado en puestos claves, qué es lo que le va a pasar a la Argentina. Gracias, Miguel. Nos vemos. Un gran Chau, a abrazo. tus órdenes. Miguel Ponce, economista experto en comercio exterior, el debate en